Y así concluye esta conferencia mañanera del presidente López Obrador, asegurando el presidente precisamente que no hubo ningún acuerdo, bueno, no, para hacerle justos a la gramática, no hubo algún acuerdo con Carlos Romero de Champs tras su salida del sindicato de petróleos mexicanos. Lo que no es claro todavía es dónde está Carlos Romero de Champs. Usted recordará que hace precisamente más o menos un año se hablaba de una fuga, de que de pronto no aparecía, y luego apareció y dijo, no, sí, aquí estoy, vivito y coleando, y luego meses después, cuando comenzaba la pandemia, se habló de que tenía coronavirus y hasta unos allegados a él empezaron a pedir dinero, imagínese usted, para él, luego dijeron que no era cierto, bueno, una serie de situaciones raras que nosotros los mexicanos, bueno, ese es uno de los principales baluartes de nuestra exigencia como mexicanos contra la corrupción, no, bueno, no la organización de Claudio X González, no se vaya con la finta, de nosotros como mexicanos en esta lucha contra la corrupción, ahí está mucho mejor. El hecho de buscar cuentas claras precisamente con un sujeto con un pasado tan oscuro, con tantas irregularidades, un pasado tan cuestionable como lo es Carlos Romero de Champs, él y su familia ex conductor, ex chofer de la quina. Pero bueno, hoy una conferencia de prensa muy interesante, muy interesante, en la que primero el presidente hace un fuerte llamado, un fuerte llamado a evitar el fraude en las elecciones de este fin de semana, allá en Hidalgo y en Coahuila. Usted recordará que se van a elegir diputados locales, presidentes municipales en esos dos estados, así que pues hay que estar muy pendientes. El presidente comienza esta mañanera hablando de esas elecciones y haciendo ese llamado a todos los ciudadanos para que participen y que se haga valer la democracia, que sean limpias y libres esos comicios, que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos locales, casi le dice, ¿me estás oyendo, Omar Fayad? ¿No? Ni del gobierno federal, dice, bueno, tampoco el gobierno federal, pero de una forma muy tajante llama a evitar los fraudes, a que se termine esa práctica deleznable de traficar con la pobreza de la gente para obtener los votos. Así de sencillo. Carlos Pozos comienza las preguntas, nuestro querido compañero Lord Molécula. Le plantea al presidente López Obrador que en los hospitales de Grupo Ángeles y el Hospital Español ya no están atendiendo a personas con enfermedades respiratorias. Eso es lo que dice Carlos Pozos. Después le pregunta al presidente de qué tamaño era el negocio de las empresas que proporcionaban seguridad en las oficinas de gobierno. Y de aquí se suelta el presidente porque es un tema verdaderamente lamentable lo que ocurre en muchas, pues vamos, muchas agencias, en muchas dependencias de gobierno. Esto es verdaderamente terrible, usted lo recordará. Dice que esto fue muy público, muy notorio, esta proliferación de empresas de seguridad privada, y que la justificación era que no había policías de seguridad pública suficientes, que incluso la Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos. Pero escuche esto, ¿eh? De esos 40,000 elementos, la mayoría eran administrativos, porque los efectivos eran 15,000. Esto no tiene ningún sentido. Aseguró que no se convocó, no se reclutaron a nuevos elementos y se estancaron estas policías. Que esto también pasaba en los estados. De hecho, da el dato interesantísimo que en algunos estados de la República Mexicana hay más elementos de la Guardia Nacional, se envían más elementos de la Guardia Nacional que de la misma policía. ¿Se imagina el estado de indefensión en el que se encuentran? Eso es lamentabilísimo. Declaró que pues la tendencia era privatizar y que el colmo fue que la misma Secretaría de Gobernación contratara seguridad privada. Esto, pues, el sexenio pasado, cuando el secretario de Gobernación era nada más y nada menos que Miguel Ángel Osorio Chong. Dice que ahora existe un servicio federal para que el gobierno no contrate empresas particulares. Denunció que, de hecho, esas empresas privadas, pues, además de no ser de todo profesionales, explotan a los elementos que contratan, los tienen ahí trabajando a pan y sol, ¿no? Y explicó que, pues, si en todo caso Manuel Espino le está entrando a esta nueva agencia, ¿no? Para custodiar las dependencias federales, es porque, pues, quiere ayudar en el tema. Esto, pues, nosotros sabemos quién es Manuel Espino, la cercanía que tuvo en su momento con Felipe Calderón, ahora, cómo niega todo lo que tenga que ver con el PAN, pero bueno, ahí, ahí cada quien, ¿no? Es una situación. Por otra parte, Carlos Pozos
le menciona al presidente lo que están denunciando la directora general de CONACYT, Marilena Álvarez Bulia, sobre estos fideicomisos para preguntarle si se podría llamar a comparecer, a hablar, pues a rendir cuentas claras a otros exdirectores de esa dependencia, del CONACYT. Y fíjese, yo no sabía que Juan Carlos Romero Hicks fue director del CONACYT. Miren nomás. Y uno se pone a pensar, pues sí es cierto, y con razón anda así, ¿no? Tantas situaciones de Romero Hicks que no sabemos, como lo que no sabíamos de su casa, aquí muy cerca de Chicago, muy cerca porque es el medio oeste, ¿no? Aquí en una zona extremadamente finolis de Wisconsin, extremadamente finolis, una mansión, ¿qué digo casa? Una mansión que tiene ahí, no sabíamos, y que bueno, él dice que esa mansión que tienen ahí en Appleton, Wisconsin, es de su esposa, que no es de él, ¿no? Y dice, ay, sale, chale. Que él nada más tiene un bochito en Guanajuato, con el que se transporta por Guanajuato en su bochito, ¿no? Como el taxi de Arjona. Pues mire, eh, yo no sabía que también había sido él pues había sido más bien director general del CONACYT. Y sería bueno que pues rindiera cuentas claras ahora que están saliendo tantas porquerías, como lo de este contrato de Genaro García Luna, una empresa de Genaro García Luna, para adiestrar a 3 tipos por millones de dólares. De hecho, el presidente le cambia la cifra. Ayer dijo casi 20 millones de dólares, hoy la cambió, pero bueno, lo platicamos en unos momentos más. Pues el presidente dice que los que están defendiendo los fideicomisos, como Juan Carlos Romero Hicks, los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo la corrupción, así de claro, así lo dice, porque esos fideicomisos no tenían ningún control. Denunció que es tanta su ambición al dinero y su prepotencia que enseñan el cobre, defendiendo lo indefendible. Insisto con esto, creo que es la peor generación del PAN, señoras y señores, y pues esta la conforma también ese señor Juan Carlos Romero Hicks. Y mira, mientras hablaba de todo esto, mientras hablaba de los fideicomisos, se volvió a burlar de Alejandro Junco y de Juan Carlos Sili Ortiz, volvió a ser sarcástico con ellos, les vuelve a ofrecer las hamacas en el, entre comillas, campamento de Frena, a tanto Junco como a Ile Ortiz. Usted sabe, Junco dirige Reforma, Ile Ortiz es el director general y dueño del Universal. Reforma tiene muchos dueños, pero su director es Alejandro Junco. Juan Carlos Ile Ortiz, él sí es dueño del Universal y es el director. Dice el presidente, bueno, pues que les ofrece estas hamacas y que les van a garantizar la seguridad. Incluso es sarcástico al decirle, mire, le voy a ofrecer a Ile Ortiz esos miles de soldados que el Universal dice que me cuidan en las giras que voy, ¿no? Y se empieza a reír de ellos ahí claramente. Después es muy interesante que después el presidente de una forma muy chistosa pide que pongan las primeras planas de los principales diarios. Y no sé si don David, perdón que lo tire al agua, nos puede echar la mano precisamente con esas 3 primeras planas. Siquiera váyalas preparando, don David, en lo que le cuento yo al público consentidor. Vamos a necesitar la primera plana del Universal, la primera plana de Reforma y la primera plana de Excelsior. Ya las tiene usted, las mandó nuestro jefe de información a las 6:05 de la mañana. Las tenemos ya listas. Primero está en este documento PDF, primero está la de Reforma, luego la del Universal, y me parece que un poquito más abajo, después de la jornada y etcétera, tenemos ahí a Excelsior. Pero bueno, vámonos primero con el Universal. Vámonos primero con antes de Reforma, porque así fue como lo puso el presidente López Obrador. ¿Por qué pone la primera plana el presidente López Obrador del Universal en su conferencia mañanera? Pues lo hace al preguntar, al cuestionar, oigan, ¿qué les pareció que una de las empresas de García Luna diera un curso de 1 hora con 37 minutos para 3 personas por casi 6 millones de dólares? Ya no la cambió el presidente, ayer dijo 19 algo, hasta de una cifra ahí, 19 tantas, había dicho que eran casi 20, pero bueno, ahora dice que son 6 millones de dólares. Lo que sea, es muchísimo dinero. Imagínense, 6 millones de dólares para un curso de 1 hora con 37 minutos, no se vale. Pero bueno, dice el presidente, pues, ¿qué les parece que una de esas empresas, qué les pareció ayer que se los comentábamos aquí en la conferencia? ¿Qué fue lo que usted pensó? Casi dice,
Y así como hacemos las preguntas aquí en Sin Censura, casi casi el presidente les pregunta, ¿qué le pareció Público Consentidor? Que una de las empresas de García Luna diera un curso de 1 hora con 37 minutos para 3 personas por casi 6 millones de dólares. Y lo pregunta el presidente para cuestionar si esto salió en los diarios nacionales. Pues resulta que no. No, mire, ahí está la primera plana del Universal, que se la está poniendo don David el Grande en pantalla, como la puso el presidente López Obrador. Plantea eso, ¿no? Proponen negar registro a partido de los Calderón. Arriba, cercan el Senado. A la derecha, vacunar a todo el país contra COVID se llevará 1 año. Abajito, si le puede ir bajando, don David también. AMLO no es el más atacado, pero sí es el más reacio a la crítica. Y es una entrevista, esto es increíble, también eso lo menciona después, ¿eh? Es una entrevista que le hace el periódico El Universal a un columnista de Reforma. ¿Cuándo se ha visto eso? Fíjese, ni nomás, ¿no? Es como si de pronto, ¿cómo se llama esta señora que da las noticias en el canal de las estrellas, don David? ¿Se la sabe cómo se llama? Se apellida Merker. Denise Merker. Denise Merker creo que se llama, ¿no? Esta señora que da las noticias en La Caja Idiota, en el canal de las estrellas, qué asquerosidad, ¿no? Vamos, en Televisa. Es como si Denise Merker invitara a Javier, ¿no? Y lo entrevistara en, en Televisa. Puede llegar a pasar, ¿eh? Hoy se ven este tipo de cosas locochonas, ¿no? Ya en esta, pero es como si es ridículo, ¿no? Pero bueno. Ahí tiene una entrevista en primera plana a Sergio Sarmiento. AMLO no es el más atacado, pero sí el más reacio a la crítica. Jale, jalea. Traen una noticia ahí del triunfo de la selección mexicana. O sea, también contra Argelia, pues no inventen, ¿no? Así es como si le hubieran ganado, no sé, a Argentina o a Brasil, como si le hubieran ganado. Por favor, no, se le ganaron a Argelia, no inventen, ¿no? Y ya todo el mundo celebrando ahí en el Universal, como si le hubieran ganado, no sé, a Holanda, bueno, pues Países Bajos, a un, no sé, ¿no? Un buen equipo, pues, pero no, pues ahí, como si fuera ya ganaron el Mundial estos cabrones, ¿no? Así de casi, casi. Luego investigan a Jesús Seade por peculado y se ríe el presidente, ¿no? Se empieza a burlar ahí así de ja, ja, ja. Eso, imagínese usted el subsecretario para asuntos de América del Norte, ¿no? De la Secretaría de Relaciones Exteriores, empieza a burlar de él. Y luego pónganos por favor, don David, la de Reforma. Y en Reforma pues, también se burla de esto, dice, bueno, aquí está lo de los fideicomisos, está lo del penacho, lo de la CENTE, lo del SAT, de Frank, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se va a Excelsior. Pónganos Excelsior, don David. Yo sé que ha tardado un poquito más porque está más abajo. De hecho, está abajo de muchos. Está después del Economista, mi querido don David. En nuestra lista, por supuesto. Nosotros en nuestro monitoreo de medios, así tenemos esta lista, ¿no? Toma el Senado, sí va a fin de fideicomisos. El penacho es de México. Municipios ante situación por COVID. Los braceros quedarían a la deriva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero señoras y señores, aquí lo quiero hacer muy, muy claro con ustedes. Después de haber visto estas horrorosas primeras planas, lo único que queda claro, valga la redundancia, es que ni hablaron de lo de García Luna, ni hablan de lo importante, de lo que es noticia, ¿eh? O sea, ya aquí se están convirtiendo, mire, yo siento mucho decir esto, pero es la neta del planeta. Yo sé que muchos de los jefes de información, de los editores en estos diarios saben diferenciar y conocen cuál es la noticia de hoy, cuál es la nota de hoy, de qué hay que hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son las noticias? Tienen esta categorización de noticias. Yo sé, son muy buenos, pues si no, no estarían en esos, no serían ni editores ni jefes de información, ¿verdad? Pero, pues esto pues ya se convirtió en un pinche boletín, ¿no? O sea, el boletín Reforma, ¿no? El boletín de Frena 2, Reforma. El boletín de Frena 1, el Universal. El boletín de los empresarios, Excelsior. Es un boletín. Eso no son noticias,
pues ni es hablar de noticias y es puro madrear a López Obrador. Insisto, de verdad, cómo me traen juido ahí en las redes sociales los bots y trolls, porque son aparte trolls y bots, ¿no? Tienen una agenda y escriben siempre lo mismo, ya me di cuenta. Me mandan a veces los mismos mensajes, están, ya ni para eso, ¿no? Seguramente se asocian o se asesoran con el tumbaburro, o sea, aunque sea, cámbienle un poquitito a los enunciados con los que me ofenden, pues, ¿no? Pero siempre es lo mismo, es como, le hacen copy-paste, o sea, cámbienle un poquitito trolls y bots que atacan al equipo de Sin Censura, pero dicen, es que ustedes, cromadores de López Obrador, no es cromador de López Obrador, ni defensor de la Cuarta Transformación, señoras y señores, es defender a la verdad, ser buenos periodistas, ejercer el periodismo, vamos, ejercer el periodismo, eso es lo que buscamos aquí. Y como criticamos a López Obrador, seguimos exigiendo, yo no lo dejo de decir todos los días, que nos den cuentas claras de este dinero que recibió Pío López Obrador, el hermano del presidente, de manos de David León. Exigimos cuentas claras, pues exigimos cuentas claras con otro tipo de situaciones. Y estoy convencido que es clara la exigencia también de muchos de que los medios se regulen con los medios, que la prensa se regule con la prensa. Estos son, pues sí, son pasquines, boletines. O sea, ya el Reforma es un boletín. Es como el boletín de comunicación social del conservadurismo, ¿no? O sea, sí es eso el Reforma Universal. ¿Qué chafas están? Dan pena ajena. ¿Cómo no hablan nada de este contrato? Es importantísimo que se hable de este contrato, especialmente si ya están las pruebas ahí. No van a decir nada del contrato de García Luna, de la empresa de García Luna. A 2 días, escuche esto, si usted no sabía, ayer el presidente López Obrador pone en la conferencia mañanera un contrato un contrato que se a 2 días que se vaya la chingada Felipe Calderón del gobierno. Esa fue la chingada, ¿no? Nos siguió chingando a todos. Pero a 2 días que dejara su sexenio horroroso, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, firmaron un contrato con una empresa de Genaro García Luna, en la que ahora dicen 6 millones, pero ya habían dicho que eran 19, en la que se le pagan 6 millones de dólares a esa empresa de García Luna para un curso de 1 hora con 37 minutos que recibieron 3 cabrones, 3 personas. Y yo ayer pues, lo cuestionaba, ¿no? Pues seguramente como fue un curso en seguridad, los entrenaron para hacer los siguientes Batman, ¿no? O sea, bueno, Batman, pues, ¿no? Hay un pinche Batman, un Spider-Man, no sé, ¿no? El Punisher, ¿no? No sé, ¿no? Los ahí los hicieron, híjoles, armas letales, sus manos son armas letales ahora, ¿no? Pueden proteger, bueno, a 5 personas de 50, no sé, ¿no? Eso es lo que pensaba, para que hayan pagado 6 millones de dólares, pues es un chingo, ciertamente. Y mire, esto no lo lleva, pues, ni el Universal, ni Reforma, ni Excelsior. Así de claro está. Bueno, pues después Carlos Pozos, Lord Molécula, le muestra al presidente López Obrador una serie de datos para hablar de esta crisis de confianza en los medios de comunicación tradicionales y de cómo esos medios aseguran que el presidente se hace el papel fácil de la víctima, ¿no? Y de ahí se liga el presidente lo que trae el Universal. Vuélvanos a poner, por favor, don David, la primera plana del Universal. Si es usted tan amable y disculpe que lo tenga aquí del tingo al tango. Le digo, ahí abajito, en medito, a ver si le podemos hacer el acercamiento. El Universal entrevista al periodista, así le ponen, Sergio Sarmiento, que pone, y su encabezado es, AMLO no es el más atacado, pero sí el más reacio a la crítica. Una entrevista que realiza Alexis Ortiz. Vamos a ponerlo ahí. Entrevisten ahí, o sea, entrevistando a los entrevistadores, porque también usted sabe perfectamente que Sarmiento tiene un segmento en Azteca Noticias que nadie ve, ya no sé si lo tenga, ¿no? Pero pues que nadie ve, que muy poco rating tiene, llamado La Entrevista con Sarmiento, ¿no? ¿Y quién la ve? Pues nadie. Pero bueno, el punto es que aquí el presidente dice, bueno, es muy fácil
contestarle a un Sergio Sarmiento que dice eso del papel fácil de víctima. Pues él escribe en Reforma y le dan una entrevista a 8 columnas en el Universal. Le digo, es como si de pronto Denise Merker, yo no sabía, es que nunca me acuerdo de su apellido ni de su nombre, ¿no? La titular de pues esta basofia que tienen como noticiario en el canal de las estrellas, de la caja idiota, entrevistar a Javier, bueno, Javier Alatorre, pues, ¿no? De TV Azteca. No tiene ningún sentido, ¿verdad? O viceversa, es como si Javier Alatorre le dijera a Denise Merkel, oye, vámonos en el próximo huracán, ¿qué te parece que hacemos como que nos lleva el viento? Así, nos hacemos un stand-up enfrente de todo el mundo, nos ponemos ahí donde están las palmeritas, tú te pones tu parca, yo me pongo mi parca, mi poncho, pues, mi impermeable, y así le hacemos un stand juntos, ¿no? Televisa y TV Azteca ahí, como que estamos trabajando ahí en medio de la tormenta, en medio del huracán. No, pues no pasaría, ¿verdad? Creo que no tiene ningún sentido. Bueno, sí ocurrió entre el Universal y Reforma, así lo plantea el presidente López Obrador. Bueno, ¿cuándo se ha visto eso, no? Si eso realmente se veía con Peña Nieto, con Calderón, dijo que no, que ahora pues agrupa toda esa prensa conservadora en una campaña contra el gobierno, pero que en su gobierno tienen ventajas como el apoyo del pueblo, de las redes sociales y de las conferencias mañaneras. De hecho, hace un análisis muy interesante de los medios de comunicación de las redes sociales. Dice que está convencido de que cada ciudadano es en estos momentos un medio de comunicación. Yo también. Y se lo hemos dicho aquí en Sin Censura una y otra vez. Sí, podemos saber los periodistas que estudiamos y que tenemos nuestra cédula profesional. Yo tengo mi cédula profesional y lo que usted quiera, pero yo veo ese periodismo en muchos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y eso les duele en el alma a muchos que creen que esa cédula profesional que algunos tenemos, que a muchos de ellos ni siquiera la tienen también, pero bueno, esa cédula profesional es como un título nobiliario. Es como lo que, lo que les hace mejores a los demás, cuando yo estoy convencido de lo que dice López Obrador, ¿eh? Cada ciudadano es un medio de comunicación y se chingan. Por eso es que usted, que nos ve y que nos escucha, conforma a este equipo de Sin Censura, se lo decimos una y otra vez. Y por eso es que cada vez que usted le manda a Hans Salazar, a Rafita Herrera, a Gunter Castillo material, lo compartimos aquí en Sin Censura, sin ningún problema. El presidente pues declaró de hecho que hay que argumentar sin censura y denunció que Calderón pues acabó, que con Calderón de hecho se acabó el programa de José Gutiérrez Vivo, con Peña Nieto fue el caso de Carmen Aristegui, denunció todos estos casos en los que sí hubo censura. Así de claro, esto es verdaderamente importante. Y mire, luego de que Isabel González de Grupo Imagen lo cuestionara sobre todo robo de medicamentos para niños con cáncer, que es verdaderamente lamentable, y le preguntara si están asegurados y qué va a pasar con este caso, el presidente López Obrador dijo que hay una escasez de esos medicamentos en el mundo, pero que en este caso el problema es por la mafia que vendía los medicamentos en los gobiernos anteriores. Fíjese, todavía ayer hablaba de 10 empresas, 9, 10 empresas que contrataban en los gobiernos anteriores. Y yo hacía también la analogía, ¿no? De cómo es posible que con toda la hipocresía desde el Partido de Acción Nacional están ahí desgarrándose las vestiduras por esto cuando es una situación que ellos mismos provocaron y que no decían algo al respecto cuando había desabasto en sexenios anteriores, ¿no? Pero bueno. Hoy el presidente ya ni siquiera les llama compañías o farmacéuticas, les llama la mafia que vendía los medicamentos a los gobiernos anteriores. Imagínense nada más qué situación tan interesante. Nuestro compañero corresponsal Marco Olvera anunció en la mañanera que va a hacer una gira con el afán de estar en contacto con los paisanos mexicanos. A lo mejor usted se encuentra a Marco Olvera por ahí, en esta gira que hará, me imagino por aquí, por los Estados Unidos. Le dijo al presidente López Obrador que el hecho de que el canciller Marcelo Ebrard diga que todo esté en orden en los consulados no significa que esté en orden. Y yo estoy de acuerdo con Marco Olvera, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, constantemente dice, no hombre, tenemos unos consulados chingones, ya todo estamos limpiando ahí, ya todo está muy bien acá, ya en Estados Unidos,
Oh, el apoyo que se da desde los consulados es fantástico. Yo aquí le hago la pregunta, usted que nos ve desde muchos puntos de la Unión Americana, de los Estados Unidos, ¿a usted lo han atendido muy bien en los consulados? Ya de pronto, de un día para otro ya, en los consulados fue lo más chingón de lo chingón, siendo honestos, la neta del planeta. Y siempre llegan la bola de mensajes que dicen, no, no, no es cierto, a mí no. Algunas veces sí, son buena onda, otros son más o menos, y etcétera, pero a mí esto y lo otro. Esto es pues una realidad. Y esto no significa que sea el presidente López Obrador. El presidente López Obrador le dice al mismo Marco Olvera que ellos están en la mejor disposición de que esto funcione, de que esto avance, de que esto vaya poco a poco, pues convirtiéndose en verdaderas, esos consulados se conviertan verdaderamente en defensorías de los inmigrantes. Pero hay mucho pillo todavía, hay mucho pillo en los consulados. Dice Marco Olvera, lo plantea así en la conferencia mañanera, que pues, por ejemplo, dice, hay varios cónsules que siguen actuando a la vieja usanza del PRIAN. Yo completamente de acuerdo con Marco, ¿eh? Muchos de ellos así tienen sus palacios en el cielo, ¿no? En los cielos de los Estados Unidos, se creen virreyes, ellos sí que se creen virreyes, ¿no? Ya ve que Lili Telles utiliza mucho esta palabrilla. Ellos sí que se creen virreyes, ¿no? Se creen los visires, ¿no? Los marajás de Pocahú, como decía Benito en Don Gato, así como el marajá de Pocahú. Si usted tiene más de 30 años, sabe a lo que me refiero, si no, no. Pero bueno, le decía que de hecho denuncia que en el consulado de Dallas, a cargo de Francisco de la Torre Galindo, están vendiendo las citas para la matrícula consular en $25, que ni siquiera son gente que pertenezca al consulado, pero que algo tienen que ver con ellos, y hasta llevó un recibo, imagínese usted, de las citas que venden a $25 para que la gente obtenga su matrícula consular. ¡Qué cabrones, eh! Si esto se confirma, qué cabrones. Y ahí, por supuesto que lo seguiremos denunciando aquí, ya lo denunció en el máximo foro Marco Olvera, pero usted también lo está escuchando aquí. Marco Olvera denuncia que se están vendiendo las citas para la matrícula consular en $25 en el consulado de Dallas, Texas, a cargo de Francisco de la Torre Galindo. El presidente le dice que van a revisar ese caso y que Relaciones Exteriores tiene que informar, que agradece mucho estas denuncias para que los responsables actúen, para que se vaya acabando esta corrupción. Finalmente, el presidente López Obrador se refirió al caso de Lili Telles, luego de que precisamente Marco Olvera le planteara que hace 2 días esa legisladora protagonizó un acto circense, como lo consignamos aquí en Sin Censura. De hecho, decíamos, está mejor el circo de la chilindrina, pero bueno, un acto circense en el Senado durante la comparecencia del doctor Hugo López Gatell, para decir que de hecho Lili Telles sería en todo caso una vergüenza nacional, pues hasta la BBC consigna que México no está entre los primeros lugares de muertes por el coronavirus, y ella dice que sí. De hecho, Lili Telles tiene toda la razón, Marco Olvera, soltó una serie de fake news. Le digo, creo que la imagen de Lili Telles está muy desgastada en estos momentos, y todo se debe a ese personajito que los está asesorando por 20,000 pesos. Es muy desafortunado. Ayer lo decíamos Vicente Serrano y un servidor. Yo le comentaba esto a Vicente. Mire, Lili Telles viene de TV Azteca. Ella fue reportera de TV Azteca y tiene una evidente relación, pues, fuerte, amistosa, se ve, se nota, ¿no? Una cercanía muy fuerte al dueño de TV Azteca, a Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué pasa entre amigos? Pues nos echamos la mano. Y a lo mejor el dueño de TV Azteca podría echarle la mano a Lili Telles. Mire, si algo podemos decir de TV Azteca es que tiene pues excelentes expertos en la imagen, ¿no? Porque pues obviamente estos se dedican a tener campañas para tener más rating y etcétera, y tienen expertos en la imagen. Yo creo que en lugar de acudir a Alberto Rosas, el tumbaburros, este que les cobra 20,000 pesitos por asesoría, o no sé, ¿no? Por cuántas asesorías les cobra 20,000 pesitos. En lugar de ir con ellos, deberían, o Lili Telles, que ella dice ser siempre una señora muy estudiada y muy
preparada, eso le dice ella, ¿no? Constantemente. En lugar de buscarse a alguien como el tumbaburros, pues debió haberle pedido apoyo a su amigo cercano, a su expatrón o todavía patrón, pero que sabemos que hay una cercanía fuerte ahí, importante y qué bueno, ¿no? O sea, como pasa con los amigos, con el señor Ricardo Salinas Pliego, decirle, oye, pues échame la mano, ¿no? Préstame uno de tus asesores de la imagen, porque va a venir Hugo López Gatell y me toca a mí mentarle su madre, ¿no? Entonces, pues me quiero ver profesional. Y estoy seguro que uno de estos asesores de la imagen de TV Azteca le diría, a ver, Lili, no, te tienes que ver empresarial, política, como tú dices, profesional, ¿no? Así fíjate, no, a ver, primero que nada, no te vistas de rojo porque pareces un semáforo, ¿no? No te vistas de rojo, punto número uno. Punto número dos, trata de no gritar, mantén la calma y cuestiónalo con situaciones fuertes. Vete tú siempre política, diplomática, que seas tú la que controla la tribuna. Pero no, no, no. Tuvimos a Alberto Rosas, el tumbaburros, versión Lili Telles, en la, en la tribuna del Senado, ¿no? Tuvimos ahí, fíjense, el otro día que estábamos viendo el debate con Trump, entre Trump y Biden, pues me acordé muchísimo del disque debate que tuvo con Vicente Serrano, el tumbaburros, no deja hablar, ¿no? Y pura tontería de, a ver, papá, nada más le faltaba a Lili Telles gritarle a López Gatell, a ver, papá, a ver, virrey, en lugar de mi rey, ¿no? A ver, virrey, ¿no? O sea, con un acento que no le queda al pobre, pero esa es la realidad, sí es una vergüenza nacional, porque no solamente comparte fakes, sino que ella fue la que quedó mal. Y eso es lo que yo le digo, lo barato sale caro. Busque siempre la mejor calidad, ¿eh? Esto en cuanto a todos. O sea, si de pronto usted tiene que ir vamos, tiene un presupuesto, ¿no? Y le alcanza para comprar un buen jamón de pierna, pero pues no sé, ¿no? Por ahorrarse unos pesitos se compra un pastel de pollo, pues va a pasar lo mismo que con el tumbaburros. Nada contra el pastel de pollo, ¿eh? De hecho esto lo digo como una situación cómica. La verdad es que cuando yo era niño mi abuelita me hacía unos deliciosos sándwiches de pastel de pollo. ¡Ah, qué ricos son! ¿Cómo me acuerdo de eso? Y cómo me acuerdo de mi abuelita, que en paz descanse, mi mamanello, que me hacía unos ricos sándwiches de pastel de pollo. Qué buenos eran, qué barbaridad. Pero bueno, era para hacer el comparativo, ¿no? No se puede comparar el tumbaburros con otro tipo de situaciones. Bueno, el presidente no menciona el nombre per se de Lili Telles, pero sí dijo que fueron muy malcriados. En estricto sentido de haber dicho esto, ¿no? Lili Telles es una malcriada, ¿no? No es una malcriada, es una, pues, mal preparada, pues. Eso es lo que es, señor presidente. Bueno, el presidente dice que esto es parte de lo que sucede en el país, que hay una oposición al cambio, a la transformación, pero debe haber una oposición y que les reconoce que no hayan optado por la violencia, que el que se hagan plantones, que la prensa calumnie, que el que sean muy mal creados en el Congreso, pues no significa que estén siendo violentos y pues que eso está bien, nada más están quedando ellos de una forma pésima. Ahora bien, y disculpe que lo vuelva a echar al agua, don David, nos acaba de mandar don Mario Toledo varias caricaturas. Hay una que mandó del Fisgón, es la primera que mandó, la que mandó a las 8:05 de la mañana, mi querido don David, y la quiero compartir con el público consentidor de Sin Censura. Y si usted la tiene por ahí, avíseme para que la podamos platicar. Al hablar de todo esto, ¿no? Al hablar de esa oposición que verdaderamente está en la lona, que están de risa, están pues de Lili Telles, pues, ¿no? Están al nivel del tumbaburros en la oposición. Bueno, aquí el Fisgón hace una caricatura muy interesante, un cartón muy interesante para la jornada. Dice, cosas que no caminan. Y tiene usted ahí, frena, y tiene ahí un carrazo, ¿no? De los de frena, de fuera AMLO, que luego le ponen fuera ANLO, que no sabe ni siquiera deletrearlo. Frena 2, que es este supuesto sí por México, y yo te respeto, y no sé qué, y estás despedido, bueno, ponen ahí, ¿no? Y frenados, los frenados, que es Morena. Y vemos ahí, pues, una
una camioneta del año del caldo, de los años 50, que representa a Morena, y ni llantas tiene, ¿no? Se las robaron, ahí dejaron unos ladrillitos. Y dice, si estás solo, ahí la llevas. Pues esa es la moraleja de este resumen hoy de la conferencia mañana. Esta es la moraleja, ¿eh? Sí, la oposición está moralmente derrotada, como dice Rafita Herrera, es putrefacta, están en la lona, como dice Vicente Serrano, son una pinche porquería, como digo yo, pero ahí vamos con Morena, ¿eh? Ahí vamos en lo mismo con Morena. Ahí tenemos las mismas situaciones con Morena. Simplemente para decir esto, ¿no? Para terminar este resumen, este análisis con esta conclusión. La conclusión que ya dio el presidente López Obrador hace varios días. La transformación no la hace un partido, la hacemos nosotros, como pueblo, echándole ganas, enfrentando al toro por los cuernos, exigiendo la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Así nosotros hacemos la transformación y que los partidos, que los políticos en general, esos que chinguen a su madre. Don David,